Continuamos en Tele7, damos la bienvenida a Antonia Rocha. Ella es abogada, ella es socia de Montero Rocha y Asociados y directora de la oficina de Barcelona. Antonia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Un auténtico placer contar contigo. Y bien acompañada por nuestro José Montero, que es socio de esta firma y director de la oficina de Bilbao. José, buenas tardes de nuevo, bienvenido. Buenas tardes, Susana, muchas gracias. Bueno, algo que antes decía que nos hierve la sangre y nos preocupa, y sobre todo preocupa también a nuestra gente que nos quiere, porque quien no ha firmado como avalistas. Yo además es así, cuando cuento las cosas y los ejemplos son reales. Mis padres son avalistas, me han avalado en la hipoteca que tengo, en el piso, y muchas veces pues nos surgen dudas, y hay mucha gente que dice, bueno, pero esto ¿qué supone? ¿Me van a quitar la casa? Si mi hija, mi hijo, mi amigo, mi primo, ¿no? Porque no solamente los padres son avalistas, sino que muchas veces, bueno, seres cercanos nos avalan, y nos entran dudas, porque si, por ejemplo, tenemos como avalistas a nuestros familiares, ¿no? O la mitad de un piso, porque nos lo hemos comprado con nuestra pareja, mucha gente que incluso dentro del matrimonio, pero se rompe, hay un divorcio, una ruptura de la pareja, hay una de las partes que tenía sus avales, otros que no. ¿Qué podemos hacer? Tenemos muchas veces esas dudas y nos encontramos ante esos problemas, esas situaciones de conflicto, Antonia, que hacen que muchas veces preguntemos y miremos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que quizá en esos avales ha habido trampa, ¿no? Efectivamente, en el despacho hemos detectado muchos clientes que nos han venido porque han tenido una determinada situación conflictiva. Los típicos ejemplos es el hijo, la persona que contrató ese préstamo hipotecario, pues no puede seguir pagando las cuotas hipotecarias, o como tú muy bien decías, el hecho de que en su día pues la pareja, el matrimonio, contrató una hipoteca, los padres de uno de los miembros de la pareja avalaron, y se rompe la pareja y resulta que el miembro de la pareja, cuyos padres precisamente no están avalando esa hipoteca, ese préstamo, deja de pagar las cuotas. Entonces nos encontramos ante una situación muy conflictiva. Es entonces cuando nos vienen los clientes no sabiendo, planteándonos el problema y preguntándonos qué se puede hacer. En el despacho empezamos a estudiar esa escritura hipotecaria para encontrar soluciones, y es cuando detectamos pues, irregularidades en las cláusulas específicas que hacen referencia a esos avales, ¿no? Irregularidades que pueden ser motivo de nulidad, y de hecho en Montero y Rocha lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo, ¿no? Luchando por esa nulidad. Porque, ¿qué es exactamente lo que les hace nulos? Son esas cláusulas abusivas, pero ¿cuál es un poquito lo que nos puede permitir, ayudándonos, acudiendo a vuestro despacho, el que podamos plantarnos ante esa entidad bancaria y decir, ojo, que esto es nulo? ¿Cuál es un poquito el procedimiento? Nos encontramos ante la máxima de la ausencia de transparencia, igual que la argumentación es similar a la que se utiliza para luchar por la nulidad y defender la nulidad de otras cláusulas abusivas, siempre incluidas en este tipo de contratos hipotecarios. Entre las causas principales encontramos pues, el exceso de garantía. Se da muchos casos donde el propio bien hipotecado, la propia casa que la pareja compra, es un bien suficiente, es una garantía suficiente para cubrir el total coste del préstamo. Pero en muchas ocasiones los bancos pretenden o han pretendido de una forma abusiva una sobregarantía que va mucho más allá del capital inicialmente prestado. Esa abusividad, esa sobregarantía es la que está penalizada con nulidad. Otro ejemplo típico de nulidad es la renuncia por parte de ese avalista, de ese padre, al derecho a ser una garantía subsidiaria al deudor principal. ¿Qué significa esto? Normalmente hay la pareja, seguimos con el ejemplo típico de la pareja, que firma esa hipoteca, ¿de acuerdo? En principio, cuando una persona firma como avalista, considera que en caso de impago el banco va a dirigirse primero a esa pareja que debe el dinero, y después, si esa pareja una vez han acabado con los bienes de esta pareja, por decirlo de alguna manera, se van a dirigir contra esos padres avalistas.
sin saberlo, esos avalistas en muchísimas ocasiones han renunciado a ese derecho de ser subsidiarios, de ser los segundos en la cadena de jerarquía para que el banco pueda cobrar ese préstamo. Esa renuncia que han hecho sin saberlo no cumple nuevamente con ese requisito de transparencia, y eso es lo que hace, es otra de las causas por las cuales esa cláusula y ese aval es nulo de pleno derecho. José, ¿cómo sabemos, hemos firmado un aval de estas características, como explica Antonia, porque hace unos años incluso, no sé si ahora todavía, José, se sigue muchas veces para darnos un préstamo, una hipoteca, se sigue exigiendo avalistas, y muchas veces en las dos partes, ¿no? Se sigue pidiendo que se avale para darnos un préstamo, incluso a veces casi para comprarnos un coche nos piden también avales. ¿Y cómo sabemos si hemos firmado un aval un poquito trampa? Los avales durante el boom económico se firmaron a lo bestia, ¿no? Las hipotecas con avalistas, están todo lo que decías, ¿no? Los padres de uno, los padres del otro, con todas las garantías que pudieran tener. Hoy en día se siguen firmando. El banco, esta mañana salió una noticia en El Mundo que decía que la banca renuncia a las prácticas abusivas después de la crisis. De hecho, lo siguen haciendo, y de hecho muchas personas que van a pedir una hipoteca hoy en día le siguen pidiendo avales, ¿no? La cuestión es que, lo que comentaba Antonia hace un momento, la renuncia a esa situación de subsidiariedad, de estar segundo, implica lo que mucha gente no sabe, y es que si el banco le parece la casa de los padres, en ese ejemplo típico de la pareja, más jugosa o más ventajosa, puede ir directamente contra los padres pasando del hijo. No tiene por qué pasar primero por el hijo para luego quedarse con los bienes de los padres, sino que puede ir directamente, porque además suelen ser avalistas universales, solidarios, a veces piden una hipoteca adicional, etcétera. ¿Cómo pueden saber los hipotecados, los avalistas, si su aval es abusivo o no? Pues difícilmente, si esa hipoteca no la revisa un especialista que les pueda traducir, digamos, a cristiano, por entendernos, qué es lo que exactamente han firmado, porque nos encontramos en el despacho que los clientes vienen lo único que saben es que yo avalé a mi hijo, he avalado a mi hijo, y muchos vienen con el miedo de, joder, ahora mi hijo se está divorciando, ¿qué pasa si la mujer, o al revés, deja de pagar el recibo? ¿Me van a quitar la casa? Pues probablemente. A ver, en la calle, ¿no? Es el miedo, ¿no?, que tienen muchos avalistas. Probablemente sí, es que si dejamos avanzar, esto es como un cáncer, si dejamos avanzarlo y el banco hace de las suyas y ejerce todos los derechos que nos ha hecho firmar sin saberlo, sin explicárnoslo convenientemente, puede acabar la pareja divorciada, en la calle, sin la casa, con una deuda, y los padres también en la calle y con otra deuda, ¿no? Con lo cual, si realmente lo sospechan, el consejo que damos, que para eso estamos aquí, es para indicarles que lo acerquen a un especialista que les pueda revisar en un momentito qué es lo que han firmado exactamente, porque todos los clientes que vienen, la cara de sorpresa cuando se les dice, no, es que has firmado esto, esto y esto, es alucinante. Dice, joder, firmé la hipoteca hace 10 años y no tenía ni idea. O sea, que es que, pero si encuentran las palabras universal, solidario, cesión del crédito, etcétera, algo raro pasa, pero debería revisarse. Y es que muchas veces, incluso por pagar por unos pocos impagos, no estamos hablando de que se deje de pagar la hipoteca durante años, sino que en algunas ocasiones hemos visto como por faltar, ¿no?, al pago, o al pago de la totalidad, ¿no? Porque muchas veces no es que dejen de pagar la hipoteca en su totalidad, sino muchas veces pues hay un retraso en pagar la hipoteca, en lugar del día 5 pues pagamos el día 10, no se paga todo, se va pagando poco a poco. Van a poder ir a por los avalistas porque deje de pagar 2 meses. O uno. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de las hipotecas lo que hemos firmado es que al primer pago, al primer impago, el primer mes, ya pueden ejercitar todos los derechos que nos han hecho firmar, que empiecen un procedimiento de ejecución y nos quiten la casa, que ataquen a los avalistas. En la práctica, hace ya un par de años se esperaban 4 o 5 meses, depende del banco, luego 3, y ahora están en 2 meses, pero realmente lo que hemos firmado es que con un impago realmente pueden empezar contra ello, y el consejo que daría es que la gente que no esperen a esta situación de riesgo, ¿no? Porque descubrimos este tema porque la gente venía en situación de riesgo, y ahora lo que hacemos es extirpar los avales de manera preventiva, ¿no? Para que con un procedimiento que hemos creado nosotros, hasta donde sabemos, somos el único despacho en Vizcaya que tiene este procedimiento registrado y lo aplica de una manera segura, y ahora lo hacemos de manera preventiva. ¿Cuál es un poquito el tipo de defensa, lo que recomendáis, Antonia, en Montero y Rocha,
abogados para, bueno, la demanda tendrá que ser individual, cada caso es diferente. ¿Cuál es un poquito el tipo de defensa y bueno, los consejos que, como comenta José, dais a la gente que ahora mismo nos está viendo y que cuanto antes acuda, ¿no?, a vuestro despacho? Exacto, como muy bien dices, el primer consejo es la prevención, que acudan a nosotros, a otro especialista, pero a un especialista sobre todo, especialista en derecho hipotecario, que detecte este tipo de cláusulas y que pueda actuar contra ellas. A partir de ahí, como muy bien ha dicho José, nosotros tenemos un procedimiento específico del despacho exclusivo, analizamos caso por caso, sobre todo siempre insistimos mucho en el tema de las demandas individuales. Los procedimientos tienen que ser, desde nuestro punto de vista, y consideramos que es el acertado, individuales. Hay que estudiar, hay que hacerle un traje a medida a ese cliente, hay que estudiar, porque cada cláusula es distinta, cada cliente ha firmado una hipoteca diferente. Ir al caso individual y adaptar lo que se solicita en el escrito de demanda, lo que pretendemos en el procedimiento judicial, adaptarlo a la necesidad de ese cliente. Este es el mejor de los consejos que nosotros podemos dar a ese tipo de clientes. Antonia, tú, bueno, te encargas eres directora de la oficina de Barcelona, pero ahora te tenemos aquí, tenemos la suerte de, como decimos, de contar contigo. ¿Vas a quedarte aquí unos días? ¿Vas a encontrarte un poquito? ¿Vais bueno, pues a dar algún tipo de conferencia, charla, para seguir informando sobre esto, Antonia? Sí, efectivamente, yo aún me quedo aquí unos días. De hecho, estoy a caballo Bilbao-Barcelona, igual que José. Y efectivamente mañana vamos a hacer una charla, una conferencia en el despacho de aquí de Bilbao. Si la gente quiere acudir a ella, aún está a tiempo de contactarnos, están más que invitados. Es mañana por la tarde. Creo que el horario era es a las 5:30. A las 5:30 de la tarde. Puede contactarnos a través de nuestra página web, que es www.monterorocha.com, y así le haremos una reserva. En esa conferencia explicaremos muy bien tanto el tema de los avales como otro tipo de cláusulas abusivas. Estamos en el tema de las cláusulas suelo también, y atenderemos y revisaremos pues la documentación que los que acudan pues nos traigan, y solucionaremos todas las dudas que sean posibles. Además de mañana, José, como siempre, invitar a la gente a que contacte con vosotros, a que acudan también al despacho, que os mande un mail o que os llamen, ¿no?, para cualquier tipo de duda, consulta, además de vernos aquí en Objetivo Vizcaya, que contacten con vosotros cuanto antes. Sí, nosotros lo que queremos preguntar a los clientes y a las personas que puedan estar en situaciones, ¿cómo podemos ayudarte?, ¿no? Es nuestro lema, porque lo que queremos es poder evitar situaciones que hemos visto que son desgarradoras, porque los primeros casos que llegaban eran personas que estaban a punto de perderlo todo, y ahí es ya muy complicado defenderles. Hacemos lo posible, pero resulta muy traumático para esas personas, cuando a veces a través de un procedimiento mínimo podemos extirpar ese riesgo para que nunca más pueda suceder, y se pague la hipoteca tranquilamente, el hijo acabe de pagar su hipoteca, se divorcie o no se divorcie, y los padres puedan tener esa tranquilidad de por vida ya, porque muchos son mayores, que viven en vilo, que no saben qué va a pasar, están un poco a merced de... Que crean incluso conflictos familiares. Están un poco a merced del yerno, de la nuera, un poco a ver qué pasa, ¿no? Y cuanto al tema de las demandas colectivas o individuales, como decía Antonia, yo creo que hay un ejemplo que es muy ilustrativo a este respecto. Si, por ejemplo, imagínate, tenemos apendicitis, ¿no?, y vamos a un hospital a que nos operen. Como es un tema básico y facilito, pues bueno, pues una cosa es que te atiendan a ti, estén contigo el anestesista, el médico te atienda y esté contigo para pase lo que pase. Sería una demanda individual, ¿vale? Está contigo el médico, el anestesista todo el tiempo. Y una demanda colectiva serían como nos meten a 25 o 30 personas en un quirófano, y como todo es igual, pues vamos quitando las apéndices. ¿Qué pasa si a uno le pega un infarto, o a otro se queda sin oxígeno, o a otro le da un subidón de yo qué sé, de colesterol? Pues que te mueres. Eso es lo que pasa. Y esa es la diferencia. Cuando vamos a ir a un médico lo tenemos claro, pues cuando vamos a un abogado también tenemos que tenerlo claro, que las demandas deben ser individuales y con un especialista. Jamás nos operaríamos de apendicitis con un dentista a 25 personas a la vez, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Que acudan, yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Que lo hagan además cuanto antes, para en lugar de muchas veces tener que cortar, amputar cosas traumáticas,
mejor la prevención, porque además es posible. Montero Rocha de Asociados en Bilbao, en la calle Luchana número 6, José, como ha comentado Antonia, mañana también en esa conferencia, y yo espero que también aquí vernos dentro de poquito en Ojo de Vizcaya. Claro que sí. José, que estamos aprendiendo mucho, estáis ayudando a mucha gente, y esto es importante, que contacte con vosotros y que, bueno, pues que vivan un poquito más tranquilos y tranquilas, que es posible. ¿Cuánto cuesta la tranquilidad, Susana? Exactamente, No tiene hay que precio. poner solución, que contamos con vosotros, y esto es una auténtica maravilla con expertos. José, Antonia, muchísimas gracias. A Gracias Ha a sido ti. un auténtico placer. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos y daremos la bienvenida aquí en Objetivo Vizcaya a José, a nuestro sociólogo, que vendrá, José Morgado, vendrá a contarnos también cómo ser un poquito más felices, pero no vamos a hablar de bancos, ellos son los expertos, ya nos lo han aclarado. Con José hablaremos de la felicidad en general, pero como un ejercicio que tenemos que hacer con nosotros mismos. Dejamos un poquito aparcados a los bancos, que bastante a veces nos hierve la sangre, como decimos. A la vuelta de Publi hablamos con José, no sé.